Bueno, hay dos cosas que quiero decir. El debate de los taburetes hay que superarlo ya. Cada fiesta, lo digo, por favor, unos silloncitos más cómodos. Y una segunda cosa, lo estábamos comentando antes Cristina, Manuela y yo, es muy bestia cómo seguimos teniendo el síndrome de la impostora, ¿no? Cada vez que nos subimos las mujeres a un escenario a compartir reflexiones, parece que es la primera vez, ¿no? Parece que es la primera vez y nos entra un poquito el temblor de piernas. Esto, contarlo puede parecer un síntoma de debilidad, puede serlo, pero a mí también me protege decirlo porque creo que es como nos sentimos y como muchas veces a la hora de nuestra participación política, creo que esto también tiene que estar dentro del debate político y también tiene que ser uno de los retos de la izquierda, ¿no? El cómo construimos espacios de militancia en los que nosotras también tengamos el principio de autoridad reconocido y también nos podamos sentir libres para compartir las reflexiones políticas. Buscaba el aplauso fácil. Bueno, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras que vienen trabajando todos estos días para organizar la fiesta del partido. Yo cada vez que vengo a la fiesta del partido, ya son algunos años, la sensación que tengo es de la belleza y lo extraordinario que es cuando nos organizamos, cuando nos ponemos a trabajar mano con el trabajo voluntario de muchísima gente que lleva aquí pues semanas, meses, no solo con el montaje, sino pensando la fiesta, en una fiesta que por primera vez, y quiero decirlo y reconocerlo, por primera vez, aún queda mucho por hacer y por recorrer, pero por primera vez ha sido pensada también para los niños y para las niñas con una programación infantil que creo que también marca también algunos de los retos. A mí me gustaría trasladar un par de reflexiones, una sobre uno de los temas que creo que forman dos caras de la misma moneda y que forma parte de la caracterización del momento, lo decía Cristina antes, y tiene que ver con lo normalizada que tenemos la violencia y cómo esa normalización de la violencia tiene, por otro lado, un profundo desapego con lo comunitario y un profundo desapego social, ¿no? Tenemos normalizado que haya mujeres a las que las matan por ser mujeres, tenemos normalizadas las violencias más cotidianas, también que haya niños migrantes que vienen y que son en el estrecho amasacrados, tenemos normalizada la violencia y tenemos normalizada que nos estén retransmitiendo un genocidio en directo y no haya grandes movilizaciones desbordando las calles exigiendo que hay que parar el genocidio. Por tanto, probablemente este desapego social y esta desmovilización social sea una de las principales victorias del proyecto neoliberal, que es haber conseguido tal grado de fragmentación, tal grado de atomización y de desencuentro, de fragmentación, pues desde los espacios de trabajo. Yo recuerdo cuando en la Juventud Comunista diagnosticábamos, ¿no?, cómo el postfordismo estaba generando espacios de trabajo donde no nos encontrábamos, donde trabajar desde nuestras casas, aislados, etcétera, etcétera, lo que impedía y lo que fracturaba era un espacio de adquisición de la conciencia de clase, de conciencia de lo colectivo y, por tanto, de la posibilidad de organizarnos, de reconocernos con otras y con otros y de poder empujar para transformar nuestra realidad. Probablemente esa fragmentación, esa atomización social y ese profundo desapego social sea de las principales victorias del proyecto neoliberal, que ha conseguido deteriorar los vínculos sociales y ha conseguido mercantilizar la vida, ¿no? Si no, no se entendería pues que esté tan normalizado que se pueda pagar por violar a mujeres, en el caso de la prostitución, no estaría normalizado la explotación reproductiva, ¿no?, que se pueda uno ir, si tiene dinero, a otros lugares del mundo, comprarse un niño o una niña y venirse a España como si tal cosa. Esto no estaría normalizado si no hubiera una profunda mercantilización de la vida y un profundo deterioro del vínculo social. Y creo que esto, que es una de las principales victorias del proyecto neoliberal, es el caldo de cultivo del fascismo. Es decir, ese desapego es lo que ha originado una profunda cultura antidemocrática que es, al mismo tiempo que es el caldo de cultivo del fascismo y del crecimiento de la derecha y de la ultraderecha, es también
la amenaza de la propia legitimidad del proyecto neoliberal tal y como lo conocemos ahora mismo. Por eso creo que es importante, creemos que es importante reflexionar también sobre cuál es la crisis de legitimidad que el proyecto neoliberal, tal y como lo hemos conocido, tiene, cuáles son los malestares sociales que está generando y la profunda incertidumbre, es decir, esta incertidumbre de no saber cómo te va a ganar la vida, de no saber si tu hijo o tu hija va a tener un sistema público educativo que le permita formarse y que le permita tener una vida digna, con derechos y feliz. Esta incertidumbre y este malestar de no saber si va a poder tener una vivienda o va a tener que estar compartiendo piso hasta los 45 años, por poner una edad, ¿no? Este profundo malestar social con el proyecto neoliberal es al que nosotros tenemos que hacer la pregunta de cómo respondemos. Porque probablemente esta cosa del cordón sanitario frente al fascismo, ¿no?, o del mal menor, no nos permita plantear una alternativa que nos permita responder y articular políticamente a ese malestar social. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos el análisis de qué ha pasado desde el 15M hasta ahora, vemos como la centralidad que el 15M consiguió que tuviera la crisis de legitimidad y la propuesta política de que era necesario redistribuir el poder político, hoy en la agenda política hay otras cosas. Y hoy en la agenda política la pregunta es cómo hacemos para que no revienten los derechos que hemos conseguido. Y ahí creo que la respuesta que tenemos que conseguir armar, o el proyecto político que tenemos que conseguir armar, tiene que plantearse a la ofensiva y no a la defensiva. A la ofensiva es: tenemos que ampliar y profundizar la democracia y recuperar la idea de la radicalidad democrática en lo político, en lo económico, en lo doméstico, en las relaciones sexuales y afectivas. Tenemos que recuperar esa idea de la radicalidad democrática y plantear una propuesta política a la ofensiva que nos permita recuperar derechos. Porque si no, podemos vernos en una posición política que no es la nuestra, ¿no?, con cierto conservadurismo, ¿no?, donde al final, frente a una derecha que avanza, nosotras lo que hagamos sea defender desde una posición conservadora lo que teníamos hasta ahora. Y lo que teníamos hasta ahora sabemos que no da respuesta al malestar social de nuestra clase. Por tanto, creo que el principal reto que tenemos es cómo levantar un proyecto político que se sitúe a la ofensiva, que plantea el avance, la profundización democrática y el avance en derechos, y esto creo que nos determina en dos. Con cómo estamos en el gobierno. Hay que estar en el gobierno. Yo soy muy defensora de que estemos en todos los gobiernos, de que ocupemos las mejores posiciones para cambiar la realidad y la vida de nuestra gente, pero sí nos tiene que determinar sobre cómo estamos en ese gobierno y sobre cuáles son las agendas políticas que impulsamos. Y dos, ampliar la democracia necesariamente necesita de una sociedad movilizada, organizada, que protagonice y que lidere el cambio de agenda. Y creo que esto, nosotras no somos ingenuas, sabemos cuál es la correlación de fuerzas que hay en el Congreso de los Diputados, también en el Consejo de Ministros, y somos muy conscientes de que para que esa agenda de derechos y esa agenda de profundización democrática avance, que dé respuesta a nuestra gente, es fundamental que pongamos toda la carne en el asador para que haya una sociedad civil organizada, movilizada, que defienda sus derechos y que nos permita impulsar esa agenda de transformaciones. Y en ese sentido, creo que el feminismo es la propuesta política que hoy tiene más capacidad de situar un proyecto de radicalidad democrática, de abrirse paso por dos cuestiones. Voy rápido. Una, que probablemente sea la más poderosa, que es que los principales cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos han sido impulsados, promovidos por el feminismo. Ayer lo decía Alba en el meeting. Nosotras hemos logrado cambiar la agenda del feminismo.
hemos conseguido superar la agenda del feminismo liberal que ponía encima de la mesa la necesidad de que hubiera igualdad entre hombres y mujeres, pero dentro de este marco de relaciones capitalistas, ¿no? de relaciones desiguales, profundamente desiguales. Nosotras hemos conseguido poner encima de la mesa una agenda política que lo que viene a plantear es que el principal motor democratizador del país en este momento es el feminismo, y que el feminismo lo que plantea es una nueva forma de organizar la vida, la economía, la sociedad, que plantee la radicalidad de preservar la vida y de proteger las condiciones de posibilidad, sé que esto no le gusta a Antonio, las condiciones de posibilidad para que la vida tenga lugar. Y esto pasa por abrir el debate de cómo se redistribuyen los tiempos, de cómo se redistribuye la riqueza, de cómo se redistribuyen todos los trabajos. Supone abrir el debate de reconocer que el sistema capitalista se ha levantado y se ha sostenido sobre las espaldas de las mujeres, sobre una cantidad ingente de trabajo gratuito sostenido por mujeres, cuidando que podamos estar aquí, que podamos estar limpias, aseadas, sanas, ¿no? Con salud mental, etcétera, etcétera. Por tanto, poner esto en el centro creo que es la idea más radical que ha puesto sobre la mesa el feminismo, y que además lo ha hecho desde el reconocimiento de que las luchas con más capacidad transformadora de nuestro tiempo son las luchas por la reproducción social. Y las luchas por garantizar la reproducción social es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al cuidado, el derecho a una vivienda, el derecho a que no se nos violente nuestros cuerpos, el derecho a no ser agredida, etcétera, etcétera. Hace unos años sería impensable que hubiera tenido lugar una sentencia como la de Dani Alves. Luego vino la contraparte, ¿no? Que este hombre pagó y chimpún. Pero hubiera sido impensable. Las que venimos de la generación de las niñas de Alcácer y crecimos con un sistema de terror sexual, de recordatorio permanente, de cuidado cómo sales a la calle, cuidado cómo vuelves a casa, ten mucho cuidado. Las que hemos crecido ahí hemos sido también parte de ese movimiento que ha dado lugar a que sentencias como la de Dani Alves sea posible. Nos queda que no sea posible que pagando no pise la cárcel, ¿no? Pero eso más adelante, para un poco más adelante. Por tanto, y voy terminando, creo que esa agenda que ha puesto en marcha el feminismo, que como decía, superaba el marco del feminismo liberal, también hay otras, ¿no?, que ahora quieren volvernos a la agenda del pasado, también las que están en el Ministerio de Igualdad en este momento. Y creo que como esto lo hemos logrado, ha sido, entre otras cuestiones, y creo que esto también es uno de los retos para poner sobre la mesa, desde la enunciación y el reconocimiento de los sujetos políticos que están en los márgenes y, con perdón, las que son más puteadas. Las mujeres trans, también las mujeres, las trabajadoras de hogar, probablemente, y yo lo digo cada vez que tengo oportunidad, para mí de los logro más relevante en términos políticos del anterior gobierno de coalición fue reconocer el derecho al desempleo de las trabajadoras de hogar. Y esto no fue porque hubiera 1, 2, 3 ni 5 ministras maravillosas. Esto fue porque las trabajadoras de hogar, la mayoría de ellas migrantes, internas, utilizando los domingos o los sábados que libran y que pueden salir de ese régimen de semiesclavitud que supone estar interna en una casa, empleaban el poco tiempo de que disponían para organizarse, para empujar y para exigir la necesidad de que el trabajo de hogar fuera reconocido en el régimen general de la Seguridad Social. Y esto no es solo una victoria para ellas, que también, es una victoria para reconocer el trabajo de cuidado y el valor que tiene el trabajo de cuidado. Yo quiero reivindicar esto porque no solo estamos hablando de lo material, sino también estamos hablando de qué tipo de valores y de principios queremos que operen en esa sociedad que aspiramos a construir. Y en un contexto donde la competitividad, donde el individualismo, donde el deterioro del vínculo social es lo que opera y lo que prevalece, reivindicar el cuidado, los trabajos de cuidado y lo que aportan a la sociedad me parece de las cuestiones que políticamente son más valiosas. Y termino. Yo creo que entre los retos que tenemos, que son muchos,
A nadie se le escapa que necesitamos líderes, lideresas y que aportan un papel fundamentalísimo para la lucha por el socialismo y demás. Pero yo creo que a nosotras, a las comunistas, nos toca aportar y reivindicar la necesidad de la cultura política colectiva y la necesidad de que haya una cultura política que permita que todo lo demás esté supeditado a los proyectos colectivos. Creo que esto es clave, insisto, reconociendo el papel que los liderazgos juegan, pero todas sabemos que los liderazgos tienen pies de barro cuando no hay un proyecto político colectivo sólido por abajo a lo que se supedite todo lo demás. Una segunda cuestión, todas sabemos también que la unidad es fundamental para poder seguir avanzando, la necesidad de construir alianzas amplias. Pero tenemos que reivindicar también la necesidad de que esa unidad, esa alianza amplia, se construyan desde la clarificación de los proyectos políticos, desde la clarificación, desde si hace falta hablar a pecho descubierto de cuáles son los matices, las discrepancias, las diferencias, sobre cómo nos imaginamos el mañana, que tengamos claridad sobre el proyecto político y, sobre todo, que haya también una profunda radicalidad democrática en cómo se construye ese proyecto político. Y una tercera cuestión, y me gustaría terminar con esta idea. Todas las que estamos aquí también sabemos lo importantísimo que es, lo decía Cristina, estar en las instituciones y hacer política desde las instituciones. Nosotras no renunciamos a cambiar el presente de la vida en el aquí y ahora, y sabemos que la esperanza se construye sobre las victorias que logramos en el aquí y ahora, no sobre el malestar y sobre la frustración, o no solo sobre la frustración. Pero también sabemos que esta no puede ser solo la política de los comunes y que es fundamental que seamos capaces de poner en marcha procesos de construcción política, de organización popular, de restablecimiento del vínculo desde abajo, de que pensemos cuáles son las formas de agregación social y comunitaria que hay hoy. En algunas nos manejamos mejor, son las que, ¿no?, en las que nos sentimos más cómodas, en el sindicato, en nuestro núcleo, en nuestra Asamblea de Izquierda Unida, en el AMPA. Pero tenemos que pensar también cuáles son esas otras formas o fórmulas de agregación y hacer política desde ahí. Porque probablemente la forma más eficaz y de más largo recorrido para combatir el fascismo y para que frente al fascismo haya una propuesta que invite a la gente a tener derecho, a vivir dignamente y a ser feliz, es crear una cultura democrática desde abajo, desde lo que hacemos, desde lo que construimos. Y yo creo que ahí las comunistas tenemos una amplia trayectoria y eso es lo mejor que podemos aportar a nuestros espacios comunes. Así que ahí lo dejo. Gracias.